Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. Resolución de demanda contra grupo satanista en Kansas City. El cardenal Fernández sobre el Papa Francisco: no hay intención de renuncia, pero necesita rehabilitación. Iglesia en México exige justicia tras el asesinato de 8 jóvenes. Día Mundial del Síndrome de Down. Homenaje al Dr. Jerome Lejeune, su descubridor. Cardenal en Chile insta a revertir decisión de abrir tiendas en Viernes Santo. El Papa Francisco sigue estable con leves mejoras en su movilidad. Obispo denuncia que el aborto causa más muertes que las guerras. Iglesia en España lanza 60 rutas para mostrar su labor social y caritativa. Audio retiros. Una nueva forma de hacer pausas espirituales en la era digital. Abogados denuncian la eutanasia de una joven con trastorno mental en España. El proceso sinodal se transforma en una asamblea eclesial con un rol reducido para los obispos. Fernández Díaz analiza su libro El tiempo de María. Apariciones marianas en Francia, España y Portugal. Obispo chino sigue sin poder ejercer tras más de una década de restricciones. Iglesia en India rechaza acusaciones de conversión forzada. Periodista católica en Indonesia recibe amenaza con una cabeza de cerdo. Nuevo manga revelará la historia de los cristianos ocultos de Japón. Llanto y desolación tras la destrucción de la Catedral de San Patricio en Myanmar. Violento asalto a la residencia de las Hermanas de Santo Domingo en Kinshasa. Planned Parenthood cierra su única clínica en Manhattan tras décadas de oraciones pro vida. Los chicos de José y Leo, una historia de generosidad en la película Más 5. Resolución de demanda contra grupo satanista en Kansas City. El arzobispo de Kansas City, Monseñor Joseph Naumann, logró una resolución en la demanda presentada contra un grupo satanista que planeaba profanar la Eucaristía. En el proceso legal, los acusados aseguraron bajo juramento que las hostias y el vino en su posesión no eran de origen católico. La denuncia había sido presentada debido a publicaciones en Internet donde afirmaban tener una hostia consagrada destinada a un ritual de profanación. La Iglesia Católica sostiene que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo, por lo que su posesión indebida representa un grave sacrilegio. A pesar de que la demanda fue resuelta con la declaración de los acusados, la Iglesia en Kansas sigue alerta, ya que el grupo aún planea realizar actos de burla contra símbolos cristianos. En respuesta, la arquidiócesis ha convocado a los fieles a la oración y a la celebración de la Eucaristía como un acto de reparación. Monseñor Naumann ha instado a los católicos a mantener la calma y confiar en la victoria de Dios sobre el mal, promoviendo la fe y la unidad en la comunidad cristiana. El cardenal Fernández sobre el Papa Francisco: no hay intención de renuncia, pero necesita rehabilitación. El cardenal Víctor Manuel Tucho Fernández aseguró que el Papa Francisco no tiene ninguna intención de renunciar, aunque su recuperación sigue en curso tras 5 semanas de hospitalización. El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe explicó que el pontífice debe someterse a un proceso de rehabilitación para recuperar la fuerza de su voz, ya que el tratamiento recibido afectó su capacidad para hablar con normalidad. También mencionó que el Papa enfrenta el desafío de fortalecer sus músculos tras un periodo prolongado de inactividad. El cardenal Fernández destacó la resiliencia del Santo Padre y su capacidad para encontrar sentido incluso en los momentos más difíciles. Según explicó, Francisco afronta esta etapa con una visión de aprendizaje y crecimiento, lo que podría marcar el inicio de una nueva fase en su pontificado. Aunque el regreso al Vaticano aún no tiene fecha confirmada, los médicos han recomendado que el Papa adopte un ritmo de vida más equilibrado para preservar su salud. Entretanto, se mantiene la expectativa sobre su posible retorno para las celebraciones de Pascua, aunque sin confirmación oficial. Iglesia en México exige justicia tras el asesinato de 8 jóvenes. La Iglesia Católica en México ha alzado la voz contra la violencia tras el asesinato de 8 jóvenes en Guanajuato. A través de un comunicado firmado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Religiosos y la Compañía de Jesús, se ha denunciado el impacto devastador de la inseguridad en la juventud del país. El trágico suceso ocurrió el 16 de marzo, cuando los jóvenes, que habían asistido a misa en la parroquia de San José de Mendoza, fueron atacados en un parque público. Entre las víctimas se encontraban miembros de la pastoral juvenil, lo que ha generado un profundo dolor en la comunidad católica. Ante esta crisis de violencia, la Iglesia ha convocado diversas acciones en favor de la paz. El 23 de marzo, en todas las iglesias del país se encenderán velas en memoria de los jóvenes asesinados, y el 29 de marzo, fecha en que se cumple el novenario, se realizará una caravana por la paz y una celebración especial en San José de Mendoza. Además, durante los viernes de Cuaresma, se ha instado a las comunidades a rezar el Vía Crucis pidiendo por las víctimas de la violencia. Finalmente,
se ha pedido a los fieles unirse en proyectos locales que fomenten la paz y el diálogo con las autoridades. Día Mundial del Síndrome de Down, homenaje al Dr. Jerome Lejeune, su descubridor. Cada 21 de marzo, el mundo conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha que busca crear conciencia sobre los derechos y la dignidad de quienes viven con esta condición. El día fue elegido por la triplicación del cromosoma 21, la causa genética del síndrome, descubierta en 1958 por el Dr. Jerome Lejeune, un destacado genetista y médico católico. Lejeune, quien fue declarado venerable por la Iglesia en 2021, dedicó su vida a la investigación y defensa de las personas con discapacidad intelectual, luchando por su dignidad y su derecho a la vida. Su descubrimiento revolucionó la genética moderna y permitió mejorar la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down, que pasó de 10 a 60 años. A pesar de su éxito científico, Lejeune enfrentó rechazo en la comunidad académica por su firme postura en defensa de la vida, oponiéndose al aborto basado en diagnósticos prenatales. San Juan Pablo II reconoció su labor y lo nombró primer presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Su legado sigue vivo a través del Instituto Jerome Lejeune en París, que atiende a miles de pacientes con enfermedades genéticas y promueve la investigación en este campo. Cardenal en Chile insta a revertir decisión de abrir tiendas en Viernes Santo. El cardenal Fernando Chomalí expresó su preocupación por la decisión inédita de 3 grandes cadenas comerciales en Chile de abrir sus puertas en Viernes Santo. Falabella, Ripley y Paris han programado actividades laborales para el 18 de abril, afectando a miles de trabajadores que no podrán participar en las celebraciones de la Semana Santa. El Purpurado destacó que este día, considerado sagrado por los católicos, es un feriado nacional que fortalece los valores cristianos y la vida familiar, por lo que la medida atenta contra el respeto a la fe y las tradiciones del país. En una reunión con representantes sindicales, el cardenal Chomalí insistió en que el trabajo debe estar al servicio de la persona y no al revés. También subrayó que la apertura de estas tiendas podría afectar la cohesión social y la identidad cultural de Chile. Por ello, hizo un llamado a las empresas involucradas para reconsiderar su decisión y permitir que los trabajadores vivan la Semana Santa en familia. Representantes sindicales respaldaron esta postura, destacando la importancia de preservar este día como un momento de reflexión, unidad y respeto a las creencias religiosas. El Papa Francisco sigue estable con leves mejoras en su movilidad. El Vaticano ha informado que el Papa Francisco se mantiene estable y ha mostrado ligeras mejoras en su movilidad y respiración en los últimos días. Según el comunicado oficial, el Santo Padre ha continuado con su tratamiento médico, fisioterapia y oración, lo que ha favorecido su evolución positiva. Además, se ha reducido el uso de oxígeno de alto flujo, aunque sigue siendo necesario durante la noche, mientras que la ventilación mecánica nocturna permanece suspendida. En cuanto a su agenda, el informe señala que el Papa no ha recibido visitas recientemente y que su permanencia en el Hospital Gemelli, donde permanece desde el 14 de febrero, sigue sin una fecha de alta definida. Sobre el rezo del Ángelus del próximo domingo 23 de marzo, el Vaticano adelantó que, por el momento, se espera que el pontífice comparta un mensaje escrito. La próxima actualización médica se dará a conocer no antes del lunes. Obispo denuncia que el aborto causa más muertes que las guerras. El obispo de Córdoba, España, Monseñor Demetrio Fernández, advirtió que el aborto es la principal causa de muerte en el mundo, superando incluso las cifras de fallecidos por conflictos bélicos. En su mensaje con motivo de la Jornada por la Vida del 8 de abril, el prelado denunció la propagación del aborto en España, donde más de 2,5 millones de bebés han sido abortados desde la aprobación de la ley en 1985, lo que ha generado una grave crisis de natalidad. Asimismo, Monseñor Fernández alertó sobre otros peligros que amenazan el derecho a la vida, como la eutanasia y el suicidio asistido, subrayando que las personas en situación vulnerable necesitan cuidados paliativos y acompañamiento, en lugar de ser descartadas. En su reflexión, el obispo recordó la importancia de la Virgen María en tiempos difíciles y evocó una anécdota de San Juan de Ávila, quien afirmó que la noticia más importante sigue siendo que el Verbo se hizo carne, destacando así el valor sagrado de toda vida humana. Iglesia en España lanza 60 rutas para mostrar su labor social y caritativa. La Conferencia Episcopal Española ha puesto en marcha una iniciativa que permitirá a los fieles conocer de cerca la labor caritativa y social de la Iglesia. Se trata de 60 rutas organizadas en diversas diócesis, en las que los participantes podrán experimentar el impacto positivo de las obras eclesiales en la sociedad. Este proyecto, conocido como Línea 105X tantos, es posible gracias a las donaciones que los contribuyentes realizan al marcar la casilla 105 en su declaración de impuestos. Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el 10 de abril a través de la web oficial del proyecto. Las rutas, que se realizarán entre abril y junio,
han demostrado ser una herramienta eficaz para sensibilizar a la población sobre la importancia de contribuir con la Iglesia. De hecho, en una prueba piloto realizada en la Archidiócesis de Valladolid, la mayoría de los participantes decidió, tras la experiencia, marcar por primera vez la casilla de la Iglesia en su declaración de impuestos. Audio retiros, una nueva forma de hacer pausas espirituales en la era digital. En un mundo cada vez más acelerado, los retiros espirituales han encontrado una nueva forma de llegar a los fieles: los audio retiros. Se trata de una innovadora iniciativa digital que permite realizar pausas de oración y reflexión a través de plataformas como Spotify y YouTube. Diversas organizaciones, como el Opus Dei y la plataforma New Fire, han desarrollado este formato para ayudar a las personas a fortalecer su vida espiritual sin necesidad de desplazarse. El proyecto de New Fire, titulado ¿Qué haría Jesús?, publica cada mes un audio retiro dirigido por sacerdotes legionarios de Cristo. Estos retiros, de entre 30 y 45 minutos, abordan temas de fe alineados con el calendario litúrgico y ofrecen guías de oración, meditaciones y contenido formativo. Desde su lanzamiento en diciembre de 2024, han alcanzado un promedio de 10.000 reproducciones mensuales, demostrando que existe una gran necesidad de momentos de pausa y conexión con Dios en la vida cotidiana. Abogados denuncian la eutanasia de una joven con trastorno mental en España. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado un recurso contra la decisión judicial que permitió la eutanasia de Noelia, una joven de 23 años que padece un trastorno límite de la personalidad y ha experimentado pensamientos suicidas. Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación, expresó su preocupación por este caso en una entrevista con EWTN Noticias, recordando que ya había logrado frenar la eutanasia en agosto, representando al padre de la joven. Castellanos explicó que la condición de Noelia afecta su capacidad para tomar decisiones y que sus intentos previos de suicidio fueron determinantes en la aprobación de su solicitud de eutanasia, lo que, según ella, refleja una imposición ideológica en lugar de un verdadero apoyo a su bienestar. Según la Fundación, la decisión del gobierno de permitir esta eutanasia se basa en información errónea, ya que Noelia no está completamente incapacitada ni postrada en una cama, como se ha afirmado. Aunque utiliza una silla de ruedas debido a las secuelas de un intento de suicidio, es capaz de realizar actividades diarias de forma independiente. La organización ha llevado el caso ante la Audiencia Provincial para intentar revertir la autorización de la eutanasia, marcando un precedente en España desde la aprobación de la ley en 2021. Desde entonces, se han registrado más de 1.500 solicitudes de eutanasia, la mayoría de personas mayores con enfermedades graves, pero este caso resalta la preocupación sobre su aplicación en personas con trastornos mentales. El proceso sinodal se transforma en una asamblea eclesial con un rol reducido para los obispos. El sínodo sobre la sinodalidad ha dado un giro inesperado con el anuncio de la fase de implementación y evaluación de sus conclusiones, que culminará en una asamblea eclesial en 2028 en el Vaticano. En una carta enviada a los obispos del mundo, la Secretaría General del Sínodo informó que no habrá una nueva asamblea sinodal por ahora, sino que el enfoque estará en consolidar el camino recorrido hasta la fecha. Esta decisión implica un cambio significativo en la estructura del proceso sinodal, dando paso a un modelo en el que los laicos tendrán mayor protagonismo en la toma de decisiones. El cardenal Mario Grech explicó en una entrevista que esta asamblea eclesial será distinta de la asamblea sinodal anterior, ya que no estará compuesta mayoritariamente por obispos. En su lugar, se buscará reflejar la demografía de la Iglesia, con una representación más amplia de laicos, religiosos y clero. Sin embargo, esta decisión ha generado dudas y preocupaciones, ya que no se consultó a los obispos sobre esta nueva estructura, ni se explicó cómo se llevará a cabo la selección de los participantes. Algunos críticos advierten que esta transformación podría debilitar la autoridad episcopal en la Iglesia y alejar el proceso sinodal de su propósito original de asistencia al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal. Fernández Díaz analiza su libro El tiempo de María. Apariciones marianas en Francia, España y Portugal. El exministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, ha presentado su más reciente obra titulada El tiempo de María, un libro en el que analiza con profundidad las apariciones marianas ocurridas en Francia, España y Portugal. Su investigación, basada en la teología de la historia, ofrece un detallado recorrido sobre cómo estas manifestaciones de la Virgen han influido en la historia de la salvación. Fernández Díaz, con una destacada trayectoria en la política y una fuerte devoción mariana, ha dedicado años a estudiar estos acontecimientos con un enfoque crítico y analítico, consolidando así lo que podría considerarse una de las recopilaciones más completas sobre el tema. En su libro, el autor examina tanto las apariciones reconocidas oficialmente por la Iglesia, como Fátima, Lourdes y la Salet, como otras cuya devoción privada ha sido permitida, tales como Garabandal, El Escorial y Umbe.
También aborda el misterio de la tercera parte del secreto de Fátima, el papel de la Virgen en los acontecimientos del siglo XX y la importancia de discernir la presencia de Dios en la historia. Además, destaca la relevancia de España como tierra de María, señalando la cantidad de apariciones marianas ocurridas en el país, aunque muchas de ellas aún no han sido plenamente reconocidas por la Iglesia. Su obra pretende no solo documentar estos eventos, sino también invitar a una reflexión profunda sobre el mensaje de la Virgen y su llamado a la conversión. Obispo chino sigue sin poder ejercer tras más de una década de restricciones. En Shanghái, la situación del obispo Tadeusz Madakin sigue sin cambios tras más de 12 años de restricciones. Pese a las visitas de representantes de la Santa Sede y de la diócesis de Hong Kong, no se ha dado ninguna señal oficial sobre su posible reincorporación al ministerio. Monseñor Ma fue apartado el mismo día de su consagración episcopal en 2012, luego de rechazar públicamente su vinculación con la Asociación Patriótica, lo que lo llevó a vivir bajo estricta vigilancia. El actual obispo de Shanghái, Monseñor Joseph Senbin, fue nombrado por las autoridades chinas y su mandato ha sido reconocido por el Vaticano. Sin embargo, la incertidumbre en torno a Monseñor Ma sigue siendo un tema de preocupación para los fieles locales, quienes ven en su caso un reflejo de la tensión entre la Iglesia y el control estatal. La comunidad católica en China mantiene la esperanza de que su situación se resuelva, pero aún no hay indicios concretos de una posible solución. Iglesia en India rechaza acusaciones de conversión forzada. Líderes cristianos en India han expresado su rechazo a las declaraciones del líder hindú Morari Bapu, quien afirmó que los maestros cristianos en Gujarat estarían convirtiendo a estudiantes al cristianismo. Sin aportar pruebas, Bapu aseguró que el 75% del personal docente en un distrito tribal pertenece a esta fe y que estarían promoviendo conversiones, lo que generó indignación entre la comunidad cristiana y defensores de derechos humanos. El padre Cedric Prakash, sacerdote jesuita y activista, denunció que estas acusaciones carecen de fundamento y solo buscan generar desconfianza. Por su parte, el legislador Mohan Kokani, del partido gobernante BJP, enfatizó que no existen denuncias formales sobre conversiones forzadas en la región. Diversos líderes cristianos han señalado que estos señalamientos responden a una estrategia política para avivar tensiones religiosas y que, en realidad, las comunidades tribales han sido beneficiadas por la labor educativa y social de los misioneros cristianos en la zona. Periodista católica en Indonesia recibe amenaza con una cabeza de cerdo. Francisca Christy Rosana, reconocida periodista católica en Indonesia, recibió un paquete anónimo con una cabeza de cerdo en aparente acto de intimidación. Rosana, quien trabaja en la revista Tempo y conduce un popular podcast político, ha sido crítica con el gobierno y se sospecha que este ataque está relacionado con su labor periodística. La caja fue entregada el 19 de marzo y contenía el macabro mensaje dirigido a la periodista, quien ha estado en el centro de la atención pública tras haber acompañado al Papa Francisco en su avión durante su viaje por Asia y Oceanía en 2024. El incidente ha sido condenado por diversas organizaciones de prensa y defensores de la libertad de expresión, quienes lo consideran un intento de silenciar el periodismo independiente en el país. El Consejo de Prensa de Indonesia y otras entidades han exigido una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y garantizar la protección de los periodistas, en un contexto de creciente violencia y amenazas contra la prensa en el país. Nuevo manga revelará la historia de los cristianos ocultos de Japón. La artista japonesa Kan Takahama ha anunciado un proyecto de manga para contar la historia de los cristianos ocultos de Japón, aquellos creyentes que mantuvieron su fe en secreto durante siglos de persecución. Takahama, originaria de Amakusa, una región con fuerte legado cristiano, descubrió documentos históricos que la inspiraron a plasmar esta historia en el popular formato de cómic japonés. El anuncio se realizó en Italia, durante una gira organizada por la Embajada de Japón ante la Santa Sede y la Arquidiócesis de Lucca. El manga busca acercar a las nuevas generaciones a la historia de la Iglesia en Japón y visibilizar la resistencia de los cristianos perseguidos durante el siglo XVII. La región de Nagasaki y Amakusa, donde muchos cristianos encontraron refugio, ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad debido a su importancia en la historia del cristianismo en Japón. Llanto y desolación tras la destrucción de la Catedral de San Patricio en Myanmar. La Catedral de San Patricio, ubicada en la diócesis de Ban Ma, ha quedado completamente devastada tras ser incendiada por las fuerzas militares de Myanmar, según informó la agencia Fides. Este suceso se suma a una serie de ataques a templos y lugares religiosos en medio de la intensificación del conflicto en la región de Kachin, en el norte del país. Un sacerdote local, que habló bajo anonimato por seguridad, describió la tristeza de los fieles, quienes han encontrado refugio en la oración y continúan reuniéndose en zonas boscosas para celebrar el Vía Crucis y fortalecer su fe. Este ataque ocurre en el contexto de una escalada de violencia por parte del Tatmadaw, el ejército de Myanmar, contra el ejército de independencia Kachin,
Kia y otras milicias étnicas. Según el sacerdote, los templos han sido atacados repetidamente, a veces bajo la acusación de albergar a la resistencia. Además, destacó que la mayoría de los soldados involucrados son jóvenes reclutados sin formación, que actúan sin plena conciencia de la gravedad de sus acciones. La Iglesia Católica en Kachin cuenta con 2 diócesis y ha sido gravemente afectada por la violencia, lo que ha provocado un gran número de desplazados y refugiados. Violento asalto a la residencia de las Hermanas de Santo Domingo en Kinshasa. Un grupo de hombres armados, identificados como miembros de las bandas Kuluna, irrumpieron en la residencia de las Hermanas de Santo Domingo, ubicada en el barrio Secomaf del municipio de Kimbanseke, en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Durante el ataque, ocurrido en la noche del 18 al 19 de marzo, los agresores rompieron una pared para ingresar, amenazaron a las religiosas y se llevaron dinero, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor. El cardenal Fridolin Ambongo, arzobispo de Kinshasa, expresó su solidaridad con las víctimas y pidió a la comunidad católica mantener la esperanza y reforzar la seguridad en sus instalaciones. El asalto pone de manifiesto el aumento de la inseguridad en la capital congoleña, donde grupos delictivos atacan a civiles e instituciones religiosas. El término Kuluna se originó en la década de 1990 y se refiere a jóvenes que cruzaban ilegalmente a Angola en busca de diamantes, pero con el tiempo se ha convertido en un símbolo de delincuencia organizada. Estas bandas han expandido su influencia a diferentes zonas del país, incluyendo barrios centrales y campamentos militares. Para combatir esta problemática, el gobierno ha intensificado los operativos de seguridad, deteniendo a cientos de sospechosos y aplicando severas sanciones. Planned Parenthood cierra su única clínica en Manhattan tras décadas de oraciones pro vida. La organización Planned Parenthood of Greater New York anunció el cierre de su única instalación en Manhattan, un lugar donde durante años grupos pro vida han realizado vigilias y oraciones. La institución enfrenta una crisis financiera y ha decidido vender la propiedad para redirigir fondos a comunidades vulnerables. La presidenta de PPGNY, Wendy Stark, explicó que la decisión responde a dificultades económicas y cambios en el sistema de salud. El inmueble, ubicado en Bleecker St., será puesto a la venta por $39 millones. Para el movimiento Provida, este cierre es visto como una respuesta a décadas de oraciones y esfuerzos en defensa de la vida. Aunque celebran este acontecimiento, advierten que el desafío continúa, ya que la mayoría de los abortos ahora se realizan mediante fármacos. A pesar de la crisis, Planned Parenthood mantiene otras 3 clínicas en Nueva York, ubicadas en Queens, Brooklyn y el Bronx. Este anuncio coincide con la solemnidad de San José y el aniversario de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, lo que ha sido interpretado por algunos como un signo de esperanza. Los chicos de José y Leo, una historia de generosidad en la película Más 5. La historia de la asociación Los Chicos de José y Leo será una de las protagonistas de la película Provida Más 5, dirigida por Luis Celagos y que se estrenará el 28 de marzo en España. La película destaca 5 testimonios de entrega y solidaridad, entre ellos el de esta pareja, que inició su labor cuando una madre china les confió a sus hijos hace 12 años. Desde entonces, han abierto un espacio de acogida donde actualmente atienden a 98 niños en Madrid, brindándoles alimentación, apoyo escolar y actividades extraescolares. Ubicados en Ciudad Lineal, la asociación proporciona ayuda a madres solteras y familias en situación de vulnerabilidad. Con el paso del tiempo, la demanda ha crecido y han recibido peticiones de distintos barrios. Sin embargo, enfrentan dificultades para sostener el proyecto debido a la falta de recursos. No reciben apoyo estatal y dependen de donaciones y colaboraciones privadas para mantener su labor. La historia de los chicos de José y Leo es un testimonio de cómo la generosidad puede transformar vidas y ofrecer esperanza a quienes más lo necesitan. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy. No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.